idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. Aprende México en un podcast. Hola, hola, ¿cómo están, queridos escuchas? Bienvenidos a este segundo episodio de Aprende México en un podcast. Mi nombre es Perla Muciño y como siempre me acompaña Alberto Muciño. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Perla? ¿Cómo están todos nuestros escuchas? Me da mucho gusto llegar a ustedes, me da mucho gusto que escuchen este podcast y hoy les vamos a tener algo muy interesante, algo que habla de México en lo que más nos gusta, la diversión. Sí, tenemos por supuesto el capítulo de turismo o lo que yo digo categoría de turismo, y es que es una de las partes más entretenidas, una de las partes más divertidas y por supuesto de las más llamativas de México. Todas esas cosas que puedes hacer aquí en México y disfrutar a morir. Entonces, la verdad es que México Mágico está lleno de lugares turísticos para disfrutar. Y yo no me decidía por los 5 lugares más turísticos, así que voy a hacer una trampita y pues no sé si Alberto me apoya. ¿Qué te parece si, para ser justos con todo México, dividimos esta sección de lugares turísticos en 3 partes: vacacionales, históricos y naturales? ¿Te late? Me gusta. Esto que acaba de decir Perla, ¿te late? Recuerden que es un coloquialismo de México, es ¿te gusta? Muchas veces lo decimos te late. Entonces sí me gusta. Vamos a hacerlo. ¿Y qué te parece si empezamos con lo que a todo mundo nos gusta? Las playas. Sí, puede ser, las playas, me gusta. Yo creo que primero podemos, no crean que hemos quitado las pirámides. Por supuesto que están las pirámides, que son el primer centro de atracción turístico. Ahí está Teotihuacán en Estado de México, Palenque en Chiapas y Chichén Itzá en Yucatán. Pero por supuesto, vamos a entrar con los vacacionales, Alberto, y pues dinos. Bueno, mira, vamos a empezar con la Ciudad de México. ¿Qué te parece? Porque creo que la Ciudad de México merece el primer lugar. En México, la Ciudad de México es tan grande y tiene tanta gente, tantas personas, que se vuelve un lugar excelente para visitar. Vas a llegar y vas a conocer una cultura, una identidad, pero combinada con personas de todas partes del mundo. Esto es maravilloso. Tú llegas a la Ciudad de México y entras a un lugar que tiene de todo. Tiene de veras de todo, grandes edificios, grandes calles, personas amables, personas groseras, gente del otro continente, muchas personas de Estados Unidos. Últimamente ha llegado muchas personas de Estados Unidos a la Ciudad de México a quedarse. Y bueno, la Ciudad de México es hermosa porque puedes conocer toda la cultura, puedes encontrar de todo en la Ciudad de México, menos playa. Bueno, para eso está la zona de playas, que por supuesto México es famosísimo en todo el mundo por tener de las mejores playas del mundo, y esto es impresionante. Pero vamos a ir con las 4 más famosas para darle como que su lugar a estos destinos vacacionales. Dime, Alberto, ¿qué opinas tú que son las 4 playas más turísticas de México? Bueno, yo te voy a decir una: Cancún. Pero Cancún tiene algo especial. Según me han platicado los extranjeros, principalmente de Canadá y de Estados Unidos, cuando llegan a Cancún es como una parte más de Estados Unidos y de Canadá. Es una parte que crecieron de tal manera que le hicieron parecerse un poco más a nuestros países del norte. Y algunos extranjeros no les gusta mucho porque dicen: oye, es que yo quiero ir a México a disfrutar una playa mexicana y me encuentro con una playa que fue hecha como si hubiera sido una copia de una playa estadounidense o canadiense. Entonces, realmente esa parte, la de Cancún, se divide.
A algunas personas les gusta mucho, extranjeros hablando específicamente, y algunas otras no les gusta tanto, quieren conocer algo que tenga más identidad mexicana. Y algo así también sucedió con Puerto Vallarta. También lo decimos coloquialmente aquí, así, se agringó. ¿Por qué? Porque se parece mucho a Estados Unidos. Cancún y Puerto Vallarta se americanizaron. Sí, pero recuerda, estamos hablando también como coloquialismos, y cuando escuches la palabra es que se agringó mucho, quiere decir que se americanizaron. Se volvieron playas extranjeras, y desde donde lo veo, por ejemplo, mis estudiantes dicen que se habla inglés, que cobran en dólares, que hablan hasta francés y otros idiomas. Entonces está un poco más lejos de la cultura mexicana, sin embargo no le quita lo hermoso y lo precioso de estas playas. Ok, también Puerto Vallarta es algo muy, muy similar. Puerto Vallarta inicialmente era una playa mexicana que terminó convirtiéndose en otra playa americanizada. Así que si tú eres un extranjero que quieres venir a estar en casa, pues puedo recomendarte Cancún y Puerto Vallarta. Así es. También está, por ejemplo, una de las más famosas en sus años dorados, aún sigue siendo una de las bonitas, Acapulco, en el estado de Guerrero. Acapulco es conocido por tener una arena dorada muy bonita, por tener playas muy cálidas, muy ricas y, por supuesto, por ser una gran representación de la cultura mexicana. Sí hay hoteles, sí hay muchas personas extranjeras, pero mantiene un poco más la esencia de México. Sin embargo, el número 1 en la esencia de México y que es súper turístico es Mérida. Mérida, Yucatán. Wow, sí, aunque déjame decirte que personalmente no he ido ahí, pero sí me han contado que es excelente, que también es un lugar hermoso, porque aparte de que está en el sureste, que es uno de los lugares más bonitos de la República Mexicana, es un lugar que está hecho para mojarte. Hace mucho calor. Sí, eso sí lo he escuchado. Además de playas, Mérida es reconocido a nivel mundial por tener los mejores destinos naturales y, por supuesto, de playas como ustedes conocen, los cenotes y las pirámides Chichén Itzá. Entonces, personalmente no conozco ninguna de estas playas excepto Acapulco, pero si a mí me dijeran, Perla, ¿a qué playa irías? Yo definitivamente iría a Mérida. Me muero por visitar Yucatán en todos sus aspectos. Ahora bien, bueno, creo que de playas son las más recomendables, pero también hay lugares muy bonitos, hay lugares históricos. ¿Cuál nos recomendarías, Perla? Pues bueno, en lo que yo llamo la categoría de los históricos, hay bastantes, pero tomando los 5 más representativos, o por lo menos donde más aprenderás de la historia de México, puede ser, por supuesto, en la Ciudad de México, el Monumento a la Revolución. Este monumento es muy especial, es muy antiguo y es una de las grandes, ¿cómo se llama? Como imágenes de la Revolución de México, que después en otro capítulo, en otro episodio, hablaremos de la Revolución de México, porque es septiembre y es el mes de la independencia. Ahora bien, esto que les estamos diciendo en este podcast es rápido, no vamos a ahondar mucho en estos lugares porque se requerirían, no sé, otros 10 capítulos que los vamos a hacer, por supuesto. Déjenme también recomendarles el Palacio de Hernán Cortés en el estado de Morelos. Esto es realmente un palacio, fue un palacio de la persona que vino de España a realizar la conquista de México. Ahí se ubicó, pero Perla nos puede decir más a fondo qué sucede ahí, qué sucedió. Pues a grandes rasgos, y justamente para dedicarle un espacio al palacio y a cada uno de estos lugares, básicamente fue la primer casa de un colonizador español aquí, y se dice que Hernán Cortés eligió Cuernavaca, la capital del estado de Morelos, por su enorme y delicioso clima. Su diversidad en el clima es impresionante, principalmente porque en grados centígrados esta ciudad oscila los 20 grados centígrados
casi todo el año y no por nada es llamada la ciudad de la eterna primavera. Luego, saliendo de Morelos, está el fuerte de San Juan Ulúa, Veracruz. En las imágenes es impresionante. Yo tampoco lo conozco, pero me muero por ir. Es un fuerte muy grande creado en 1535. Es una cosa viejísima, pero muy, muy hermosa. Luego también está en Puebla, el estado de Puebla, el Museo Regional de la Revolución Mexicana. Se supone que hay aquí lo más cerca a la historia real de la Revolución Mexicana. Y luego, por último, no podía quedarse atrás nuestro amado Yucatán y la ruta del Jenequén. ¿Qué es esto? Es una ruta que empieza en Cancún y que termina también en unos cenotes que están cerca de una hacienda o de varias haciendas que se utilizaron para la explotación turística de este lugar. No recuerdo bien en este momento la historia del Jenequén, de la ruta del Jenequén, pero está muy asociada con los cenotes de Yucatán, que les daremos su lugar en la siguiente categoría de lugares naturales. De hecho, te iba a decir, Perla, que creo que nos emocionamos con las playas, porque en lo personal a mí me gustan las playas, pero nuestro podcast dijimos que tenía que ser máximo de 15 minutos y todavía nos falta la categoría de natural. Así que yo te invito, Perla, a que me digas de una manera un poquito más breve. Ya haremos un podcast para cada uno de estos lugares, pero dime, en el sentido natural, cuando llegas a la naturaleza pura de México, ¿cuáles recomendarías? Pues bueno, también fue muy difícil encontrar esto porque les voy a dejar en la descripción los enlaces que busqué, pero está el cenote de Iquil, Yucatán, también llamado como el Tour de Chichén Itzá. Este también comienza en las playas de Cancún y recorre las Coloradas de Yucatán, que son unas playas rosas, y los grandes y hermosos cenotes que hay en Yucatán. Luego también están las cuevas de Naica o las cuevas de los cristales, que de verdad parecen un sueño. Son cuevas donde hay cristales enormes, blancos y cristalinos, y esto está en Chihuahua. Parece un lugar mágico sacado de los libros de Julio Verne. Es increíble. Ahora, también en Chiapas van a encontrar el Cañón del Sumidero. En lo personal, ese cañón me impresiona mucho. Es un cañón grandísimo y hasta el fondo hay agua. Para ser precisos, lo que te ocasiona estar en ese cañón es increíble. No puedes dejar de conocerlo si vienes a México. Claro, por supuesto. Además, para canotaje y kayak, senderismo y alpinismo, el Cañón del Sumidero es un destino impresionante. Y no quería darle mucho protagonismo a Chiapas, que después lo haré, pero también está la Selva Lacandona y es algo que no te puedes perder. Sin embargo, también puede existir Hierve el Agua, Oaxaca. Es un lugar increíble. Es un agua tan salitrosa que genera unas cascadas de sal en un lugar muy bonito. Y Hierve el Agua está en el estado de Oaxaca y es muy, muy recomendable. Y ya por último, uno de los grandes destinos conocidos por todo el mundo es el santuario de la mariposa monarca. En Estados Unidos esto es muy conocido, según entiendo, porque esta mariposa pasa por muchos lugares del sur de Estados Unidos en su migración hacia tierras más cálidas por el invierno. Si no me equivoco, septiembre es justamente esta temporada de migración. En Texas hay mucha mariposa monarca en este momento y por supuesto en otras partes del país que honestamente no conozco, pero van y migran hacia el sur y llegan al estado de Michoacán, en uno de los lugares más mágicos que existen. Hay miles y miles, yo diría que hasta millones de mariposas monarca. Y como esta mariposa está en peligro de extinción, es uno de esos lugares que no puedes dejar de visitar. En realidad, México es tan hermoso, tan bonito y tiene tantos lugares que decirlo en un episodio es ofender a nuestro país porque tiene
de veras, mucha tela de dónde cortar. Aclaro, esa es una expresión, mucha tela de dónde cortar. Quiere decir que hay mucho de qué hablar. Ya con el paso del tiempo vamos a ir creando podcasts donde nos especialicemos en hablar de cada lugar y de preferencia estar en él para podérselos contar de viva voz en el lugar de origen. Y espero que este episodio del podcast haya sido de su interés, porque se nos acaban las palabras. Podríamos hablar 1000 cosas de nuestro país, pero tenemos el tiempo limitado, Perla. Señores, me dio mucho gusto saludarlos. Estoy muy feliz de que nos hayan escuchado y poco a poco les vamos a ir dando más datos de nuestro bello México. Comienzo a creer que hablar de México en 15 minutos va a ser imposible, pero haremos todo lo posible. Queridos escuchas, gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que lo puedan repetir y que puedan investigar muchos de estos lugares, a ver si, por supuesto, se animan a visitar estas tierras tan preciosas que son México. Cuídense mucho, nos vemos muy pronto en clase. ¡Mua! Denle me gusta, suscríbanse y dejen en los comentarios qué les pareció este episodio. ¡Adiós!